Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal Universo Médico SCC. Yo soy Salvador Contreras. Y bueno, primero quiero agradecerle a Elizabeth, que son sus diapositivas y me las prestó para hacer el video. Y bueno, en este video queremos aprender mínimo esto que está aquí, ¿sí? Estas preguntas son para que las resuelvan ustedes, las pongan en los comentarios y en el siguiente video le vamos a dar respuesta. Nos sirve de manera didáctica para aprender, para saber si entendimos todo lo que en el video se explicó. Y bueno, las preguntas son: ¿para qué sirve y cómo se realiza la regla de McDonald? ¿Para qué sirve y cómo se hace la de Nigel? 5 síntomas de presunción de embarazo. 5 signos de probabilidad de embarazo. ¿Qué métodos o pruebas se consideran de certeza para el diagnóstico de embarazo? ¿Cuáles son los cambios en el útero, en el cervix y en las mamas durante el embarazo? ¿Qué es el signo de Godel y de Chadwick? ¿Y para que un diagnóstico de embarazo esté completamente correcto, qué características debe de poseer, de tener? Y bueno, recuerden que las respuestas se tendrán en el siguiente video. En el video anterior de fiebre reumática se formularon estas preguntas y como quedamos, pues vamos a responderlas. El agente bacteriano etiológico de la fiebre reumática es el Streptococcus pyogenes o Streptococcus beta hemolítico o Streptococcus del grupo A de la clasificación de Lancefield. ¿Sí? La válvula más afectada es la mitral. En orden de frecuencia le sigue la aórtica, la tricuspidia y la pulmonar. Los criterios mayores de Jones, aquí disculpen por este errorcito que tengo aquí. Los criterios mayores de Jones son como la mnemotecnia que les enseñé, son 5 y son, la mnemotecnia será cáncer. Aprovecho para mandarle un saludo a Rodrigo Mata y a Steph Garibo porque fueron los que me enseñaron esa mnemotecnia. Y bueno, cáncer se refiere a la primera C de carditis, la A de artritis, la N de nódulos subcutáneos de Mechet, la otra C de Corea de Sydenham y la última ER son de eritema marginado. ¿En qué edad es más frecuente la fiebre reumática? Pues entre los 5 y los 15 años. Recuerden que el 90% de los casos ocurre a esta edad y menos del 5% ocurre antes de esta edad y es muy raro después de los 30. El síntoma más frecuente de todos es la artritis, está casi en el 80% de los pacientes con fiebre reumática, seguida de la carditis, está en un 70% de los casos. Y bueno, si quieren saber más, pues vean el video. ¿Qué antecedentes de importancia nos orientan para el diagnóstico? Pues el antecedente más importante es que este paciente haya tenido en el mes previo faringoamigdalitis, ¿sí? Es lo que nos va a orientar a que pueda el paciente tener fiebre reumática o bien que ya haya tenido fiebre reumática antes. ¿Qué son los nódulos de Aschoff? Son focos de necrosis en el miocardio, ¿sí? Solamente son visibles con el microscopio, o sea, a nivel histopatológico, pero también si son muchos se pueden ver a nivel macroscópico y se verían como nódulos perlados, ¿sí? Ahí al borde de las válvulas. ¿Qué características electrocardiográficas son compatibles con fiebre reumática? Pues aquí de hecho entra dentro de los criterios de Jones en los menores y es el bloqueo auriculoventricular grado 1, o sea, una prolongación del intervalo PR, una prolongación que es sostenida sin ningún otro cambio electrocardiográfico. Y bueno, ¿en qué se basa la clasificación de Lancefield? Esta clasificación es para los estreptococos y se basa en la serología, en las proteínas y glucoproteínas que se encuentran en la membrana de los estreptococos. Acuérdense que son esos, que son gram positivos y se acomodan en cadenitas. Muy bien, pues empecemos. El embarazo es un estado fisiológico, ¿sí? En el cual hay cambios endocrinológicos, fisiológicos y anatómicos que nos van a dar síntomas y signos que son los que nosotros vamos a buscar para hacer el diagnóstico. Y bueno, tiene como fin pues procrear, darle vida a un nuevo ser. Y bueno, debe de considerarse en las mujeres que estén en edad reproductiva, que tengan vida sexual activa y que les tengan falta de ciclo menstrual. Bueno, los signos y síntomas
del embarazo lo vamos a clasificar en 3 grandes esferas, 3 grandes grupos que van a ser de afuera a adentro, de menor a mayor importancia o peso para el diagnóstico del embarazo. Y bueno, la primera es la evidencia presuntiva del embarazo, que son todos aquellos síntomas que la paciente embarazada le informa al médico que tiene. Los signos probables son los que el médico busca, ¿sí? Y los signos de certeza son aquellos que nos dicen que estamos frente a una paciente embarazada. Bueno, la evidencia presuntiva de embarazo. En esta van a ser todos son síntomas subjetivos, no los podemos comprobar. Son, por ejemplo, las náuseas y los vómitos matinales, las alteraciones de la micción, la fatiga, la percepción de que algo se mueve dentro de su abdomen, ¿sí? También puede haber tialismo, puede haber polifagia, puede haber pica. En las mamas va a haber que se aumenta el volumen, la pigmentación de la areola, van a estar más sensibles, va a haber la red venosa colateral de Haller, va a haber una areola secundaria, calostro. En la piel va a haber ese paño en la cara llamado cloasma gravídico, o sea, va a ser la línea morena abdominal. Y bueno, también aquí fue un error del libro, de la impresión, para que no lo tomen en cuenta. Esto va acá, gastrointestinal, urinario, pues va a haber polaquiuria y tenesmo por la irritación que ejerce el útero sobre la vejiga. Al irse distendiendo, pues va apachurrando la vejiga. Y bueno, generales, mareo, lipotimia, somnolencia, fatiga e irritabilidad. Bueno, vean que dentro de estos hay algunos que podremos clasificarlos como signos. Por ejemplo, la red venosa colateral, la paciente la puede informar y nosotros la podemos ver y tiene hasta un nombre, dijimos red de Haller. Entonces no hay una línea, no hay una frontera totalmente establecida para considerar si están en presunción o de probabilidad. Entonces puede que unos libros lo manejen en una esfera y otros en otra, pero bueno, para fines didácticos yo los voy a separar de la manera que viene en el Usandizaga y en el libro de Fernando Alba y Yaca. Entonces cualquier duda que tengan o diferencia de opinión, pues tengan en cuenta que diferentes literaturas tienen diferentes formas de abarcarlo, ¿sí? Bueno, las náuseas con o sin vómitos casi siempre se presentan en el embarazo. En el 50% de las embarazadas son matinales, se presentan entre las 12 y las 2 semanas después del último periodo menstrual, desaparecen por lo regular en el tercer mes, o sea, ya en el segundo trimestre ya no están presentes, se asocian a la gonadotropina crónica humana. Entre más alto sea el valor, pues más intensos son los vómitos y las náuseas, ¿sí? De hecho, un embarazo múltiple nos da que las náuseas y los vómitos sean más frecuentes y más intensos. Y también, por ejemplo, la presencia de embarazo molar también nos va a dar alteraciones en este sentido, e incluso puede llegarse a presentar lo que es la hiperimesis gravídica, que es un problema muy frecuente en las embarazadas y que debe atenderse a nivel hospitalario, pero ese no es el tema de hoy, pero para que lo tengan en cuenta. Las alteraciones de la micción pues son porque el útero gestante va a ejercer presión sobre la vejiga y esto nos va a ocasionar que haya micción más frecuente, que se irrite la vejiga por ese aumento de la presión. Y bueno, esto también nos va a predisponer a infecciones del aparato urinario, ¿sí? Y de hecho la incidencia, la prevalencia es del 7% de las embarazadas van a tener infecciones de vías urinarias. La fatiga pues es muy frecuente, ¿sí? Y así como es de frecuente, así también es como es poco sensible e inespecífica, pero está presente. La percepción del movimiento fetal, eso también puede entrar dentro de los ¿cómo se llama? De probabilidad y no solamente de los de presunción. Y bueno, se presentan aproximadamente entre las 16 y las 20 semanas. Se sienten como movimientos ligeros, como si fueran aleteando ahí, ¿no? Y bueno, puede deberse a otra cosa, pero también se presenta, para que lo tengan en cuenta. Entrando los de probabilidad, en estos casos casi todos son signos que busca el médico,
que son el crecimiento del abdomen, los cambios en el útero, en el cuello, las contracciones de Braxton Hicks, la delimitación física del feto en el útero gestante, los resultados positivos de gonadotropina crónica humana, la amenorrea, los cambios en las mamas y en la mucosa vaginal, los aumentos en la pigmentación y el desarrollo de estrés abdominales. Como ustedes pueden ver, varios de estos ya se habían tocado o se habían mencionado que formaban parte de la evidencia de presunción, pero bueno, como les digo, en diferentes literaturas viene distinto o no se ponen de acuerdo ellos, pues menos nosotros, ¿no? El chiste es aprenderlos y saber que hay que buscarlos. Vamos a mencionar cada uno de ellos. La amenorrea es el más frecuente de ellos, es lo que hace que la mujer busque atención médica. Y bueno, entre más tiempo sea amenorrea, pues más probabilidad de embarazo, ¿sí? Obviamente esa amenorrea es secundaria, ¿sí? Secundaria. Bueno, los cambios anatómicos de las mamas, pues se ven más evidentes cuando son primíparas. Ya cuando son multíparas o secundíparas, pues ya no son tan evidentes porque ya los cambios no son totalmente reversibles, ¿sí? Y bueno, en las primeras semanas las mamas se tornan turgentes y con hipersensibilidad, en especial en la zona del pezón, ¿sí? Ya a la cuarta semana van a empezar a aumentar de volumen, como ustedes pueden ver. Se va a hiperpigmentar la areola y el pezón. Va a aparecer una red venosa porque se necesita que aumente en ese sitio la circulación, y por lo tanto también tiene que aumentar el drenaje para la producción de leche. Y es lo que llamamos el signo de Haller o red de Haller. Y bueno, también pues se van a hipertrofiar las glándulas sebáceas que se encuentran alrededor de la areola, a lo que vamos a llamar tubérculos o folículos de Montgomery. Y también puede haber secreción de calostro, ¿sí? En especial cuando ya está avanzado el embarazo. Los cambios de color en la mucosa vaginal, aquí tenemos el signo de Jackmer Chadwick Johnson. Tiene un montón de epónimos, pues muchos médicos lo describieron en tiempos pasados, y por eso, pero el que más el que la mayoría de los libros tiene es el de Chadwick, pero es lo mismo, signo de Jackmer, de Chadwick o de Johnson. Y bueno, es la coloración violácea, ¿sí? De la vulva, para las paredes vaginales y del cervix. El aumento de la pigmentación cutánea y aparición de estrés abdominales. Ya vieron que también puede estar como quedamos dentro de los de presunción. Aquí, ¿qué es lo que buscamos? El cloasma gravídico, que aparece aproximadamente en la semana 16, y la línea morena, que pues la línea morena se encuentra en el hipogastrio, como ustedes ven aquí, ¿sí? Aunque puede extenderse más arriba, pero lo frecuente es que vaya de la sínfisis del pubis a el ombligo, ¿sí? Es una pigmentación ahí. Es por aumento en la actividad de los melanocitos. De hecho, son los cambios tegumentarios, porque también en las pacientes embarazadas pueden ver que el cabello les crece más rápido por aumento en la fase telógena, en el acortamiento de la fase telágena. Y bueno, eso es lo que hay que buscarse. Se ha visto que estos cambios se deben a la acción de la gonadotropina crónica humana, ¿sí? ¿Y por qué se los menciono? Porque hay otras cosas que nos pueden dar esta coloración, como la exposición prolongada al sol, un hipertiroidismo que tiene cierto mimetismo con la gonadotropina crónica humana y nos da esto, ¿sí? Pero bueno, no es el tema, pero ténganlo en cuenta para el diagnóstico diferencial. Bueno, el crecimiento del abdomen se hace evidente después ya cuando está instalado el segundo trimestre del embarazo. Cuando ya tiene 12 semanas de gestación, el útero apenas rebasa la sínfisis del pubis y bueno, va a ir creciendo con cierta cadencia, con cierto ritmo. Más adelante pues, les voy a enseñar cómo va creciendo en las diferentes semanas, ¿sí? Y bueno, en la primípara es menos evidente, ya que la pared muscular tiene un tono muscular más fuerte, ¿sí? Los cambios en el tamaño, forma y consistencia del útero se van a investigar, como ya vimos, con el crecimiento del abdomen. La forma, pues dependiendo de dónde esté implantado este nuevo ser, este embrión, y la consistencia del útero. Esto se va a investigar por medio de los siguientes signos, ¿sí? El signo de Piscasek. Este va a ser una simetría a nivel del cuello cuando se ocupa obviamente que se haga por medio de tacto vaginal. Van a ver que un fondo de saco lateral es más
abultado que el otro, y esto es cuando se implantó pues más cargado hacia un cuerno uterino, ¿sí? El signo de Noble y Budin es la disminución de la profundidad del saco lateral. Esto es, en el Dipiscaquec es cuando es más de un lado que de otro, y en el Noble Budin es en los dos. ¿Por qué? Porque el útero externo tiene cierto peso que va a hacer que pues caiga, ¿no? Caiga sobre la cúpula vaginal, ¿sí? Entonces va a disminuir esto de aquí. Este debería ser un cambio también en la mucosa vaginal, pero también se registra aquí porque es por medio de tacto. El pulso de Osiander u Oslander en diferentes libros se escribe diferente, y yo ya no supe cuál era el que era el correcto, ¿no? Y bueno, es el pulso palpable. ¿Por qué? Porque aumenta la irrigación a nivel del útero, y por esto se alcanza a palpar, ¿sí? Y es en el fondo de sacos laterales, porque en el fondo de sacos laterales es donde se encuentra la arteria uterina, o por ahí pasa. El de McDonald es la fácil flexión del cuerpo del útero sobre el cervix. Estas maniobras son agresivas, igual que la de Hegar 1 y Hegar 2. Y según los obstetras, al menos los que yo he tenido la oportunidad de que me den clases, dicen que ya no se hacen, o no se hacen con tanta frecuencia por eso, ¿sí? Ya que tenemos otro tipo de signos que se pueden buscar menos agresivos. Y bueno, esto se hace con palpación bimanual. Y bueno, el de Chadwick ya lo mencionamos, que es la coloración violácea de las paredes vaginales y de la vulva. En el cuello uterino podemos ver que hacia la sexta y la octava semana se reblandece el cuello uterino. El cuello uterino tiene una consistencia como si ustedes se tocaran la nariz, ¿sí? Así va a estar durito. Entonces cuando se reblandece va a tener la consistencia de un labio, ¿sí? Y eso se le llama signo de Godel, para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Es una buena forma pues de saber esa consistencia. Se tocan la nariz o se tocan el labio. Y bueno, durante las contracciones de Braxton Hicks son también ya a final del embarazo, es cuando se van haciendo, como quien dice, las pruebas preliminares para ver si ya se puede hacer el trabajo de parto. Eso obviamente es algo fisiológico, y bueno, se diferencian de las verdaderas contracciones del parto porque estas son indoloras, son irregulares, ¿sí? La delineación física del feto, esto es cuando el feto pues ya se va desarrollando, va creciendo, se van a poder palpar ciertas partes fetales, ¿sí? Se va a palpar el polo cefálico, el polo podálico, el dorso del feto, ¿sí? Las partes pequeñas que se refiere a las manos y a sus piernas. Esto se va a hacer evidente obviamente por medio de las maniobras de Leopold. Estas obviamente, como dato, solamente se hacen después de las 28 semanas de gestación. Antes no se hacen, ¿sí? ¿Por qué? Porque no vas a identificar nada, y porque no se ha visto que se tiene que hacer después de esto, ¿sí? Después de las 28. Y bueno, la prueba hormonal de HCG, esta se hace hay varias técnicas para hacerse. De hecho, se puede hacer en orina, se puede hacer en sangre, puede ser cuantitativa, puede ser cualitativa, puede hacerse por ningún ensayo, puede hacerse por un montón de métodos, ¿no? El punto es que se creía o se cree popularmente entre la población de que esta prueba es definitiva de que estás embarazada, y no lo es así. Hay otras cosas que te pueden dar elevación de la gonadotropina crónica humana, ¿sí? Ya les dije el hipertiroidismo, por ejemplo, ¿sí? Puede haber más, puede ser que sea un seminoma si fuera un hombre, o un coliocarcinoma si fuera una mujer, etcétera, ¿no? Entonces, para quitar ese tabú, la HCG no es diagnóstico es el ultrasonido, la frecuencia cardíaca fetal, pues algo que podamos ver, ¿no? El feto, saber que está ahí, es lo que nos hace el diagnóstico definitivo, pero ya hablaremos de eso más adelante en el video. Muy bien. Bueno, y aquí pues tenemos como el resumen, ¿no? De los signos que les manejé. Se le pausan y los vuelven a revisar, pero ya se los expliqué. Bueno, la detección de HCG, que como les digo es algo de lo que siempre se hace, lo más frecuente. La HCG
tiene la función de hacer que el cuerpo amarillo, el cuerpo lúteo, no involucione, sino que se quede ahí para que siga secretando los progestágenos necesarios para que siga llevando a cabo el embarazo. Y bueno, se secreta por el sincitio trofoblasto, ¿sí? Que es la parte del trofoblasto más externa, a la que va invadiendo. Y bueno, esto se lleva a cabo, como les digo, por el sincitio trofoblasto en las primeras semanas. Ya después de la semana 20 en adelante, que la placenta se está desarrollando y está madura, pues ya ella es la que se encarga de secretar la HCG, o de bien de secretar los progestágenos. Entonces ya el cuerpo amarillo puede involucionar hasta en ese punto. ¿Es importante saber esto? Sí, es muy importante, porque hay ciertas patologías en las cuales el cuerpo lúteo no responde bien al HCG y entonces involuciona, ¿sí? Involuciona antes del tiempo y hace que la paciente tenga pues abortos, ¿sí? Y se llama insuficiencia del cuerpo amarillo. Bueno, como dato importante también es que hay valores para poder hacer el diagnóstico, ¿sí? Seguro de embarazo. O sea, no el diagnóstico seguro, o sea, que nos apoyan, que nos apoyen el que está embarazada nuestra paciente. Se dice que con valores de menos de 5 unidades internacionales se dice que es negativo, ¿sí? Que es negativa la prueba. Y por arriba de 12.5 se dice que ya la sensibilidad está aumentada hasta el 95% en la mayoría de las pruebas caseras, porque hay diferentes marcas y cada una tiene diferentes umbrales. Pero obviamente esto aumenta pues la cantidad de las unidades internacionales de gonadotropina mientras va aumentando el embarazo. De hecho, en una relación de que se duplica cada tercer día este valor. Y eso lo pueden tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque nos puede hablar del progreso que lleva el embarazo, y obviamente llega un punto en el que deja de aumentar, ¿sí? Y es al final de la 12ª semana, ¿sí? Llega aproximadamente a 200, 300 mil unidades. Ya después de ahí se mantiene y luego empieza a declinar, ¿sí? Hasta el final del embarazo. Bueno, aquí vemos cómo se hace la prueba, o sea, qué es lo que sucede. Se tiene la orina, problema, puede tener HCG o puede no tenerla, y nosotros le vamos a agregar los anticuerpos contra el HCG para formar una reacción antígeno-anticuerpo, y estas se puedan aglutinar y precipitarse, y nosotros es lo que vamos a observar, esa precipitación. Y bueno, si la orina no tiene HCG, pues no se va a formar la reacción antígeno-anticuerpo, no va a aglutinar y no va a precipitarse, entonces va a ser negativa, ¿sí? En cambio, si sí la hay, sí se va a formar el antígeno-anticuerpo, ¿sí? Sí va a aglutinarse, sí va a precipitarse, y la prueba va a ser positiva. Pues como les digo, se puede hacer por ELISA, por varias técnicas de inmunoensayo, ¿sí? Se detecta aproximadamente desde el 7º al 10º día, o sea, desde esos días ya empieza. Obviamente, entre más días pasen es más sensible. Se puede hacer en orina y en sangre. Las de sangre puede ser cualitativa y cuantitativa. ¿Cuál es la diferencia? Que la cuantitativa nos dice la cantidad exacta que hay de HCG en sangre, y esto nos permite evaluar, por ejemplo, el progreso de una amenaza de parto pretérmino, un embarazo ectópico, un embarazo molar, un embarazo gemelar. O sea, nos va a dar la evolución de estos, ¿sí? ¿Cuál es la confiabilidad de la técnica? Pues como les decía, depende de la marca, pero actualmente la mayoría ya detectan desde 12.5 en adelante. Pero de hecho algunos dicen que para que sea así más seguro con cualquiera de las pruebas caseras, pues que sea de 50, ¿no? Pero bueno, esto ya no es tanto problema, por eso que les menciono que las pruebas ya son más sensibles. Ya en los de certeza, en estos son cosas objetivas que podamos decir, es que ahí en ese abdomen, en ese útero, hay un feto en desarrollo. Entonces hay que escucharle el corazón al feto, ¿sí? Hay que verlo por medio de estudios de imagen, o que nosotros lo podamos sentir, que en realidad sí, ahí está una cabeza del feto, ahí está su espalda, ¿sí? Entonces se puede hacer con las maniobras de Leopold, con ecografía,
¿sí? O con un estetoscopio de Pinard o con Doppler. Ahorita vamos a mencionar más de ellos. Bueno, la actividad cardíaca fetal se puede hacer evidente con ecocardiografía, con ecografía, pues, con Doppler, con el estetoscopio de Pinard, pero esta a partir de las 17 semanas. Como ustedes ven, el Doppler es el que lo identifica, el eco es el que lo identifica con más prontitud. Y bueno, la frecuencia cardíaca fetal va de 120 a 160, es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque a lo mejor escuchamos un latido y no es más que el de la aorta de la madre, ¿no? Entonces, si es con frecuencia cardíaca elevada, pues sí, nos apoya más a que es del feto. Los movimientos fetales se empiezan a sentir aproximadamente a las 20 semanas de gestación. Ya el feto se mueve, y esto es importante porque cuando no se mueve el feto, la madre se espanta, ¿no? Pues no se mueve, ¿qué está pasando? Y eso puede hablarnos de sufrimiento fetal o que está dormido. Entonces hay que revisar eso. Y bueno, también es por lo que pueden venir las pacientes, cosa que ya no sucede. Pues ya, si no les llega el ciclo, tienen amenorrea, pues van y se hacen las pruebas, salen positivas y van y se hacen la ecografía y listo, ¿no? Y bueno, a veces pueden ser visibles y palpables cuando son muy evidentes, o cuando son, ¿sí? ¿Qué se busca si es un eco? Se busca que haya saco gestacional, ¿sí? Que haya una cavidad coriónica, saco vitelino y la actividad cardíaca. Eso es lo que hay que investigar, lo que nos van a reportar, ¿sí? Como ustedes pueden ver aquí, vemos el feto, ¿sí? Y el saco vitelino y el útero, ¿no? En esto vemos aquí un embarazo de 8 y una de 9 semanas. Y bueno, se va viendo cómo ya se va diferenciando, ¿sí? Polo cefálico, podálico, las partes pequeñas, el dorso del feto, ¿sí? Igualmente en este lado, aunque este se ve todavía menos evidente, pero también aquí se puede distinguir la cabecita, el dorso, las piernitas, los brazos y obviamente pues el saco amniótico, ¿no? Bueno, para que pueda ser evidente esto, por medio de ultrasonido abdominal, es en estas 4 o 5 semanas, ¿sí? A las 8 semanas se alcanza ya a ver el encéfalo, ya lo que vamos a ver ahorita en la imagen pasada, la actividad cardíaca, y pues también utilizando el Doppler. A las 12 semanas se mide la longitud coronilla rabadilla, coronilla nalgas, como le quieran llamar, y es predictiva la edad gestacional con un margen de error de 4 días. Es la manera en que nos van a reportar la edad gestacional los radiólogos. Y a las 14 semanas pues se puede identificar la cabeza y el tórax de una manera más adecuada, ¿no? Todavía con más detalle. Muy bien, ya tenemos el diagnóstico de embarazo. Entonces, en una de las preguntas era, ¿cómo se puede hacer un diagnóstico de embarazo que tenga todas las características adecuadas? ¿Sí? Entonces, decir, es una mujer de tal edad, ¿sí? Que tiene un embarazo de tantas semanas de gestación, con una fecha de última menstruación tal, con una fecha probable de parto tal, es un embarazo de alto o de bajo riesgo. Entonces tiene que ver todas esas características para que el diagnóstico sea pues más adecuado. El cálculo de edad gestacional puede hacerse por el método de McDonald, por ultrasonografía o por el método de Jones. El método de Jones nos dice que se cuentan los días desde el primer día de la última regla y se dividen entre 7, y eso nos dice cuál es la edad gestacional, ¿sí? La fetometría ya dijimos que lo hace por medio de longitud, coronilla rabadilla, y el método de McDonald, lo hace, se cuenta la altura del fondo uterino en centímetros y se multiplica por 2 y luego se divide entre 7, y esto nos va a dar la edad gestacional en meses. Pero si lo queremos nosotros tener en semanas, pues el fondo del útero en centímetros lo multiplicamos por 8, lo dividimos entre 7 y eso nos lo daría en semanas. Aquí tenemos en esta imagen el fondo del útero. Dijimos que a las 12 semanas apenas están las hélices del pubis.
A las 20 semanas llega al ombligo y luego va aumentando con cierta cadencia. Aquí vemos estas cifras. Entonces, eso también debe de ir registrado en el diagnóstico de embarazo. Tiene que decir el fondo uterino, ¿sí? Hasta dónde está. Y también se tiene que, si ya está avanzado el embarazo, también tienen que registrarse otras cosas, como por ejemplo la situación, la posición, situación, posición, variedad de posición, si está encajado o no. Y bueno, eso es ya a finales del embarazo, pero también debe de ir en el diagnóstico de embarazo, ¿sí? Y eso es con las maniobras de Leopold, ya habíamos comentado, y por tacto. También tiene que llevar la fecha probable de parto. Esta se hace por medio de la regla de Nigel. Sí, se conoce, es una estimación, es la que más se usa. Hay otras, yo les traigo esta. Y bueno, ¿qué se hace? De la fecha de última menstruación se le suman 7 días, se le restan 3 meses y se le suma un año. Así de sencillo. ¿Cuáles son los requisitos? Que sea la paciente regular, para que pueda ser confiable obviamente, que se conozca con exactitud la fecha de última menstruación, que no haya falla, que no haya habido algún sangrado intermenstrual, o ya estando en amenorrea se presenta un sangrado por amenaza de parto o algo así, y que no haya estado tomando anticonceptivos en los 3 meses previos a esto. Pero vamos a tener aquí un ejemplo para hacerlo. Si por ejemplo la paciente tiene su fecha de último arreglo de menstruación el día de hoy, el día 22 de abril de 2015, pues bueno, primero le restamos 3 meses, ¿no? Entonces es abril, antes de abril, aquí está marzo, antes de marzo, febrero, y antes de febrero, enero. Entonces son del 22 de abril, un mes menos, sería 22 de marzo, luego 22 de febrero y luego 22 de enero. Entonces nos queda 22 de enero del 2015, ¿sí? Luego le sumo 7 días, me quedaría 29 de enero de 2015, le sumo el año, 29 de enero de 2016, esa sería su fecha probable de parto. Y el diagnóstico integral, que es lo que estábamos comentando, pues bueno, tenemos el embarazo ya con con los signos de certeza de que está embarazada. El paso siguiente es calcular la edad gestacional, ¿sí? Y ver si concuerda con lo que en realidad se tiene o no. Ya dijimos que se hace con la regla de McDonald, de Jones o método ecográfico. Después sigue se hace por medio de ultrasonido y clínica también, si la edad está bien, ¿sí? La edad real. También se ve la viabilidad y el número de los productos, ¿sí? Y bueno, esto tiene que ver con si es gemelar, si hay la frecuencia cardíaca fetal, si tiene la frecuencia adecuada o está disminuida o está aumentada, ¿sí? También nos habla de la situación, presentación, condición y del cuello del útero, todo esto en cuanto a cuando ya va a finales del embarazo, ¿no? También debe verse si hay antecedentes reproductivos o razones obstétricas previas desfavorables, porque esto puede influir en este nuevo embarazo, ¿sí? También el estado de salud de la madre y las enfermedades interrecurrentes. ¿Por qué? Porque si nosotros las tratamos podemos hacer que la madre lleve un embarazo totalmente normal, aunque tenga otra comorbilidad. Bueno, estas presentaciones fueron obtenidas, la información fue obtenida de estos 2 libros, muy buenos en lo personal, yo los uso mucho, y más que nada el Usandizaga. A mí me encanta ese libro, más que el Williams, pero pues cada quien, ¿no? El más actual de este es la segunda edición. También el libro de El Yaca, o Julio Fernández de Alba, pero más conocido como El Yaca, de Victoriano Yaca, ya se murió el doctor Victoriano Yaca, pero es un libro muy didáctico, a lo mejor no está tan completo, pero es muy didáctico y trae todo, ¿sí? Trae todo de forma concisa. Entonces si quieren estudiar de una manera rápida, pues es una muy buena opción. Y bueno, como les digo, próximamente, el sábado 25 de abril, voy a hacer un video exclusivo para mis suscriptores. Voy a enseñarles el manejo de líquidos y electrolitos, en el paciente pediátrico, ¿sí?
si tiene una deshidratación leve, moderado, grave, cuánto le tengo que poner de líquido, cuánto le tengo que poner de sodio, cuánto de potasio, ¿sí? Si es una deshidratación isotónica, ¿qué se hace? Si es hipertónica, ¿qué se hace? Si es hipotónica, ¿qué se hace? ¿Qué soluciones podemos usar? Creo que es un video bastante interesante y bastante importante. Y bueno, esperemos que a mis suscriptores les guste y que ustedes que me están viendo, si no están suscritos y les interesa ver este video o simplemente les gustan mis videos, pues lo hagan, suscríbanse, recuerden que es gratis, ¿sí? Si te gusta el video, si te gusta mi trabajo, dale manita arriba, ponle que te gusta, no seas apático, de lo contrario pues también vota que no te gusta para yo ver también qué es lo que estoy haciendo mal, para yo tener complaciente pues a mi público, ¿no? Bueno, por último pues suscríbete, es gratis. Hasta la próxima, chavos, cuídense, estudien mucho, 4 horas diarias o más. Bye.